Bueno, antes de empezar con mi invitado, quisiera comentarles que desde hace 3 semanas venimos invitando al candidato Lenín Moreno para que acuda a este espacio, para que pueda conversar con nosotros y que ustedes puedan escuchar un detalle de su propuesta a través de este medio de comunicación. Sin embargo, hasta el momento no hemos recibido respuesta. Hago a partir de hoy la invitación pública porque el jueves ya arranca el silencio electoral y realmente lamentamos mucho que Lenín Moreno haya preferido el silencio antes que la exposición, el diálogo y la discusión de sus propuestas de campaña. Por eso en todo este tiempo hemos invitado a personas de su partido político, principalmente a los asambleístas electos. No todos han decidido aceptarnos tampoco la invitación y por eso agradezco ahora la presencia de Pavel Muñoz, quien más de una vez ha estado aquí en este espacio y en otros del canal para poder cumplir con esta obligación frente a ustedes, ciudadanos que están a punto de decidir su voto este domingo. Importante saber por qué lo van a hacer. Pavel, muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Bueno, esta es la recta final y yo creo que un momento crucial e importante para poder tratar de discutir lo que más se pueda la propuesta, en este caso de Lenín Moreno. Y quisiera revisé con mucha atención nuevamente el plan de gobierno de Lenín Moreno. Son 86 páginas y quiero decirle que en la mayoría veo ofertas, pero realmente tampoco en ese plan se explica cómo lo van a llevar a cabo, sobre todo tomando en cuenta la situación económica que tiene el país. Y quisiera empezar yendo al grano usted sabe que hay que aprovechar el tiempo de este. Página 32 de su plan de gobierno, se ofrece el desarrollo del país en base al desarrollo de nuevas industrias como la petroquímica, la potenciación de la siderurgia, el impulso al desarrollo de astilleros de calidad y a la potenciación o la concreción de la industria de la pulpa, industrias básicas o industrializantes, dicen. ¿Con qué dinero lo van a hacer? Bueno, Janet, buenos días, un saludo para usted, pero fundamentalmente para la ciudadanía. No nos cansaremos de agradecer la gran votación que tuvimos en todo el país y particularmente en Quito y la provincia de Pichincha para poder representarles. Janet, me parece que hay que ver en su contexto y en su contexto me parece que lo fundamental es apuntar a los ejes que tenemos nosotros. Un eje que fomenta la producción, un eje que fomenta el trabajo, un eje que fomenta el bienestar de los ecuatorianos y también una sociedad y un Estado transparente. Usted se está refiriendo fundamentalmente al ámbito productivo, donde creo fundamentalmente, Janet, que hay que hacer dos cosas. Tomar lo que ha hecho el país en una perspectiva de desarrollo a largo plazo y volcarlo a esto que se ha llamado y que hemos tratado de impulsar con mucho empeño, el cambio de la matriz productiva. Para eso, Janet, había que generar las condiciones estructurales que le permitan al Ecuador dar ese salto. Por ejemplo, tener un sistema vial que genere competitividad. Por ejemplo, hacer un cambio en la matriz energética para que hoy no dependamos, digamos, de qué sé yo, compras al exterior de energía, lo que fuera. Eso está claro, Pablo. Disculpe si podemos ir al grano, porque estas son las ofertas que ustedes están ya concretamente haciendo y de esto vienen hablando hace mucho tiempo. Pero para poder desarrollar la industria petroquímica y la siderurgia, ¿no había que producir más petróleo, por ejemplo, primero? Hay que aprovechar el que tenemos y seguramente producir más. Hay que refinar el que tenemos para que eso sea un buen negocio. Es una aspiración. Si no lo tienen en concreto, no pueden ofrecer esto o no lo pueden cumplir desde el primer día. Janet, estos ofrecimientos lo hemos venido haciendo hace ya 10 años. Se ha disminuido en un proceso la de desarrollo de petróleo en vez de incrementar. No, hemos tenido en estos años de una producción histórica. Hemos llegado cerca de los 250.000 barriles diarios. Esto ha significado que podamos exportar más petróleo, pero tenemos condiciones en las que ya el que nosotros tenemos para refinar no lo podemos refinar. De ahí que la refinería del Pacífico sea, por ejemplo, un buen negocio en términos económicos, más que en términos de, digamos, sectores estratégicos. Y ahí va mi siguiente pregunta, o sea que ustedes para concretar esto necesitan hacer la refinería del Pacífico, en la cual han desperdiciado hasta el momento 1.200 millones de dólares, y que es un proyecto que implicaría una inversión de más de 13.000 millones de dólares que no los tienen. Janet, cuando usted quiere hacer una casa y empieza haciendo los cimientos, no desperdició los cimientos, empezó haciendo los cimientos, después tiene que hacer las otras cosas. El proyecto teniendo el financiamiento para eso, Janet, teniendo financiamiento para eso. Hemos buscado financiamiento en los mercados internacionales. Ojalá también tengamos el interés, como ya se ha manifestado, de algunos sectores privados que puedan invertir en esto. Nosotros hemos generado las condiciones estructurales. Sí habían tenido el dinero para construirlo, pero no lo aprovecharon. En una época de bonanza es cuando debió haberse invertido ese dinero de la bonanza en proyectos como este y no lo hicieron. Ahora apelan a la deuda. Y hemos invertido 8.000 millones de dólares en hidroeléctricas, hemos invertido más de 5.000 millones de dólares. Con deuda.
Está bien eso, Janet, ¿y por qué habría que tenerle miedo? Porque tenían el dinero en el bolsillo, ese es el cuestionamiento que se les hace, ¿no? Porque cuando usted tiene, ¿no es cierto? Fíjese, esta ha sido la fórmula, esta ha sido la deuda externa del país. Fíjense en cómo nosotros en todo nuestro periodo hemos en promedio utilizado una deuda externa del 16%. Gobiernos anteriores han llegado al 31, al 60, al 77, el caso de Borja, 59 el caso de Durán Ballén, 58% del Producto Interno Bruto en el caso de endeudamiento. El tema es el tipo de endeudamiento y la calidad de endeudamiento. Cuando usted tiene el 69, el 60% de deuda, pero esta deuda es para pagar a los maestros o para pagar a los médicos, está teniendo un problema, porque está destinando 6 de cada 100 dólares, o 6 de cada 10 dólares, digamos 60 de cada 100 dólares para pagar eso. Cuando usted en cambio se endeuda para tener más riqueza en el Ecuador, ¿qué es más riqueza? Hidroeléctricas, carreteras, proyectos multipropósitos, sistemas de riego, ¿no es cierto? Escuelas, hospitales. La deuda es distinta, Janet, porque entonces lo que usted está cubriendo con esa deuda es la riqueza del Ecuador. Sí, Pavel, pero coincide, con un techo de financiamiento además que es legal en este momento. Coincide que este gobierno se ha endeudado justo cuando hay que pagar el 13º, justo cuando hay que pagar el 14º, justo cuando hay que pagar sueldos. Ahí se endeuda. Pero una cosa, se endeuda. No, usted está haciendo una coincidencia en los tiempos cuando hay unos requerimientos legales. En este país lo que en este momento tiene usted es que los ingresos permanentes, usted cubre con eso gastos permanentes. Por ejemplo, ¿cuáles son ingresos permanentes? Lo que viene de impuestos. ¿Qué cubre con eso? El tema de salarios. Los ingresos no permanentes, como por ejemplo los ingresos petroleros, le permiten a usted cubrir gastos no permanentes. ¿Cuáles son esos? El tema de infraestructura, el tema de inversión pública, y en ese sentido es que la inversión pública ha ido variando en estos años. Nosotros hicimos los años anteriores un ajuste que llegó hasta 6.000 millones de dólares, fundamentalmente cuando usted tiene que ajustar la economía. ¿Dónde ajusta? En restringir su inversión. Si hay alguna inversión que la tiene que seguir haciendo porque estaba construyendo hidroeléctricas o hospitales o carreteras, entonces recurre a la deuda para poder hacer eso. Entonces está claro que para poder desarrollar la industria petroquímica y siderúrgica hay que endeudarse más, empezando por la refinería del Pacífico y de ahí para adelante todo lo que se necesite para poder desarrollar esta industria que ustedes aspiran a que cuánto empleo genere. Nosotros apostamos a tener 500.000 empleos, Janet, en el periodo nuestro de gobierno, cuando además usted hace una relación respecto a la deuda, al desempleo que tenemos, y eso es lo que se necesita para cumplir el desempleo. Quería enseñarle una lámina, lastimosamente no solo de esta industria, pues son 500.000 que ustedes proponen en todo el sector, digamos, en todo el desarrollo de la producción. Pero nosotros sí decimos, nosotros sí decimos cómo. Ayer estuve atento un poco a la parte de la entrevista donde le preguntaban esto a Guillermo Lasso. Nunca han señalado los comos, nunca han señalado los comos. Se han quedado con un eslogan que es del 1.000.000 de empleos, que además ni siquiera está notarizado en lo que presentaron. Nosotros, de acuerdo, sí. No, entonces, no, cuando se quiere hablar de nuestra candidatura en otras entrevistas también se lo hace. Para poder hablar de petroquímica y siderúrgica, entonces hay que endeudarse más. Esa es la clave. Se puede generar más empleo, sí, pero hay que pagar no necesariamente, la deuda que tenemos. No Vamos necesariamente, con el siguiente tema. Dice... dinamizaremos la agroindustria con alimentos de calidad, saludables y nutricionales con la mejor materia prima derivada de la producción agropecuaria ecuatoriana. Por fin le ponen atención al desarrollo de la agricultura. ¿Cuánto se va a invertir en ese sector y cuánto empleo va a generar? Antes de seguir con ese tema, no necesariamente hay que recurrir a la deuda. ¿Por qué? Porque cuando usted termina de hacer las centrales hidroeléctricas, tiene ahorros de hasta 1.145 millones de dólares anuales. Cuando usted, digamos, tiene y le empiezan a rendir frutos lo invertido en el sector hídrico, tiene 1.200 millones de dólares de ahorros anuales, o lo he invertido en el sector hidrocarburífero, 400 millones de dólares anuales. Tiene que pagar la deuda. Esto significa, claro, también, ¿3.000 millones? Pero es una deuda sostenible. Cuando usted ha hecho su casa, si usted tiene una casa, o le hablo a los ecuatorianos promedio, clase media, ¿sí? ¿Se han endeudado en eso o no? Y cuando esa deuda está destinada, ¿no es cierto? Yo tengo mis ingresos y puedo cubrir la escuela de mis hijos, puedo cubrir mis gastos básicos y una parte destino a la compra de mi casa, está bien, Janet, porque entonces estoy haciendo que eso me permita en 10 años, en 15, en 20, al tema que me haya endeudado, ¿no es cierto?, poder cumplir con ese endeudamiento, no es el tema de la casa. Porque claro que la gran pregunta para el próximo gobierno, la gran pregunta que se le ha hecho en este caso a los dos candidatos, que me hubiera encantado de hacerle a Lenín Moreno, pero lamentablemente no quiere aceptar nuestra invitación, es de dónde va a sacar para pagar la deuda. Incluso hay que renegociar esa deuda, Janet, y eso está bien, hay que salir a los mercados internacionales y poder conseguir una deuda que permita extender los plazos y bajar
bajar los intereses. O sea, que reconocen que negociaron mal, que estamos pagando un interés altísimo. Mire, para la economía el otro día veía que uno de sus invitados hacía una comparación con otro país. No se pueden hacer ese tipo de comparaciones. Lastimosamente, Janet, en el escenario, en la geopolítica que tenemos, donde hay calificadoras que le ponen a un país una determinada, digamos, calificación, ese país entonces tiene que endeudarse sobre la base de lo que la gente está dispuesta a prestarlo. No es que hay como en el banco que todos prestan al 8%, al 7%, al 9%. Dicho sea de paso, con lo alto que prestan en este país a, por ejemplo, la microempresa, ¿cierto? Ahí vemos cómo la banca no ha prestado y hoy con, digamos, absolutamente una falta. Claro que sí, veamos cómo ha subido la colocación de parte de la banca pública, Janet. Ha crecido de manera significativa. Usted lo sabe que no es suficiente porque la gente necesita mucho más crédito para poder salir adelante y no tiene acceso a ello. La cobertura que tienen desde los bancos del Estado es muy poca frente a la necesidad que tiene el país para poder financiarse, sí, y pues la falta de acceso también al crédito que dan los bancos. Qué bueno. Pero vamos al tema de agricultura. Y qué bueno que usted justamente reconozca que no es suficiente, porque entonces es una falacia el tema de que ha habido un exceso en el gasto público, un exceso en la inversión. Es solamente aquel que tiene demasiado puede creer que nosotros hemos hecho una inversión que ha cumplido todas las necesidades del país. Usted vaya a preguntar, Janet, si ya se han hecho las escuelas suficientes o los hospitales suficientes o los centros infantiles. Y justamente en el caso de agricultura es donde hay que hacer más, donde no ha sido suficiente, donde hay que exigirles a los gobiernos locales que cumplan su obligación, como el tema de riego. Pero cuando usted tiene una propuesta, y ahí tengo que meterme necesariamente en ese terreno, Janet, cuando usted tiene una propuesta que quiere bajar 3.700 millones de dólares de empleo, le va a afectar a todos los gobiernos autónomos del país. Y si usted les afecta las finanzas a todos los gobiernos autónomos del país, no van a poder, en el caso de los municipios, hacer agua potable, por ejemplo, o en el caso de los consejos provinciales, hacer riego. Eso dice usted, el candidato Guillermo Lasso anoche explicó otra cosa, y en su turno, este jueves que invitemos al señor Guillermo Lasso, se lo volveremos a preguntar para que le vuelva a aclarar a la población. Él dijo claramente, dijo que no eran 3.700, dijo que no eran 3.700, eran 3.000. Así es, correcto. Si entonces dicen que hay un hueco presupuestario que hay que llenar, ¿cómo se le ocurre entonces a la gente pedir 3.000 millones de dólares menos? Además, con una falacia, y esta permítame explicarla también detenidamente, Janet. Aquí podemos mostrar claramente... Hay poco que hablar de la propuesta de Alianza País, estoy hablando de nuestra propuesta. Aprovechar los medios de comunicación para hablar de la propuesta y estoy hablando de cómo hacer financiable nuestra propuesta. Así como ayer hablaba mucho tiempo Lasso de nuestra propuesta. Entonces, ¿por qué no permitirnos a nosotros mostrar las falacias? Aquí usted tiene del año 97 al año 2006 cuál era el peso de la recaudación tributaria en el total del PIB, 8%. En estos 10 años hemos subido al 12%. ¿Cómo creció la economía? Creció más ahora, con lo cual es falaz que si usted tiene, digamos, una reducción de impuestos va a crecer más. Claro, pero ¿qué características tenían los impuestos? Le subieron al IVA y recaudaron menos IVA. Le han subido a los impuestos y han recaudado menos impuestos. Ya hemos bajado 22. Pero no quisiera hablar hemos bajado 20. Tengo más preguntas. Okay. Por ejemplo, otro generador de empleo y de recursos, el turismo, al que no le han puesto atención durante estos 10 años, al punto que en este momento hay un 30% de afectación en ese sector. No hay suficientes visitantes, no hay suficiente gasto ni en comida, ni en hoteles, ni hay desarrollo. No vemos pues que en nuestras playas o en nuestros sectores turísticos haya, digamos, la infraestructura que se necesita para poder realmente atraer al turismo de peso, aquel que pone dinero aquí adentro en el país. Solo para que no quede suelto, nosotros eliminamos 22 impuestos y lo que se ha creado en total son 13. Janet, me parece que estamos viviendo en países distintos. Me parece que usted y yo estamos viviendo en países distintos y seguramente con respecto a la ciudadanía. Se ha multiplicado significativamente la cantidad de turistas que vienen al Ecuador. El Ecuador ha sido calificado como un país que ha ganado premios internacionales. Quito, el tren del turismo. Hemos hecho, no ha servido para nada. Ya ahí tenemos la forma en la que los turistas vienen al Ecuador, ¿no es cierto? Y hay que multiplicar por dos para hacer ese tema. Hay que multiplicar por dos la capacidad que tenemos en turismo, recuperar incluso, ¿no es cierto?, o fomentar que el doble de turistas vengan al Ecuador para que que es un sector que dinamiza mucho el ámbito de servicios, lo pueda hacer. Quedó un poco suelto el tema de agricultura, rapidito con eso. Crédito barato, riego, insumos y la capacidad de que puedan tecnificarse con el apoyo del Estado. ¿De dónde van a sacar la plata para el crédito barato? Con los ahorros que le estaba mostrando. Cuando usted deja de hacer una hidroeléctrica, Janet, libera recursos de inversión para volcarlos al fomento productivo. Para esos recursos ustedes han hecho esas hidroeléctricas con deuda, no con recursos del
del Estado. Entonces no hay ninguna liberación. ¿Y cuál es el problema, Janet? Si usted no hiciera con deuda, si hay una familia de clase media que tiene la posibilidad tiene de... que pagar la deuda, no tiene recursos libres. Pero claro que hay que pagar la deuda. Y fíjese cómo se endeuda. Si no está mal que un país en vías de desarrollo tenga deuda, Janet. Insisto, pongámonos en la situación de una familia de clase media. Si mañana quiere comprarse, ¿qué cree usted que hace? ¿Que ahorra, ¿no es cierto?, hasta que tenga las 60,000, 80,000, 100,000 dólares? ¿O que recurre a un crédito para poder pagarlo en el tiempo? Compra la casa que puede comprar, porque si compra una casa, el doble o el triple de su posibilidad económica, está siendo una familia o un padre, en este caso, que siempre se le atribuye al padre esa decisión, un padre irresponsable, porque está comprometiendo él los recursos y el patrimonio de su familia a futuro. Y aquí, Janet, hemos sido, ¿no es cierto?, hemos gobernado con responsabilidades, hemos hecho las escuelas que el país necesita, los centros infantiles que el país necesita, los hospitales que el país necesita. Janet, hágale esta pregunta. Pero no tienen médicos suficientes, las medicinas no se entregan y las que se entregan son de mala calidad. Las escuelas no tienen maestros. Entonces hay que invertir más. Entonces no hay que entrar a la racionalización del Estado como plantea el candidato de la banca, ¿no es cierto? Porque eso es decirle a la gente que va a sacar gente a la calle. No es igualito lo del 92, Janet. No dice eso, ahí nos plantearon el tema de que el Estado era muy grande, ahí es el tema de que el Estado era muy grande y empezaron a comprar a renuncias. ¿Para qué? Además, para que lleven a los bancos. ¿Para qué? Para que después hagan el feriado bancario. Ya vivimos esa historia, Janet. Ya la vivimos. El tema es que no le estoy diciendo una cosa inventada. Sí. Ya la vivimos. Yo creo que la ciudadanía tiene la suficiente inteligencia para poder analizar cada propuesta y hacer sus propias conclusiones, y no que ustedes les vengan a dar diciendo cómo tienen que pensar y cómo tienen que votar. Es tan inteligente que ganamos en la primera vuelta y así lo haremos en la segunda. Que ya vamos en minuto 12 y no puedo avanzar, tengo tantas preguntas. Mire, reporte de la gente que se dedica al turismo, de la industria del turismo. Dice, el consumo de alimentos y bebidas retrocedió aproximadamente 5 años, con caídas entre el 20 y el 30%. Los costos son muy elevados en relación a nuestros vecinos. Sueldos, menaje, lo que hace vernos costosos frente a ellos. Tenemos aeropuertos con actividad, pero por ejemplo, los impuestos que pagamos los pasajeros, que se denominan Ecodelta, han generado 50 millones de dólares que se ofreció invertir en desarrollo del sector y no ha llegado un solo centavo de esos recursos. Si está la gasolina para los aviones, en un momento ya no subsidiamos. Digamos, lastimosamente no tengo aquí los resultados de utilidades del sector turístico, me hubiera gustado mostrarle, pero sí para decir, ¿no es cierto? Permítame 4 ejemplos para ver cómo las condiciones que ha generado el país, donde incluso está el turismo, han permitido estos niveles de crecimiento en utilidades y ventas. Construcción creció en utilidades 541%, en ventas 291%. Del 2005, con datos oficiales, del 2006 al 2015. Crecimiento del sector comercial. Ya entramos en crisis, ya usted debería tener los datos actualizados. La economía latinoamericana entró en crisis, Yandel, la economía latinoamericana, y todos los países hemos tenido que hacer correctivos para cubrir eso. Esa es su versión. No es mi versión, es lo que ha pasado en Colombia, en Perú, en Argentina, en Brasil. No, vaya a ver, Janet, cuál es la cantidad de gente que quiere venir al país buscando oportunidades. Los venezolanos. Vaya a ver los indicadores que tiene en este momento Colombia. Colombia le tocó subir el IVA al 19%. Vaya a ver las devaluaciones que tuvieron que hacer el caso colombiano y el caso peruano, que tienen una ventaja respecto a nosotros. Sí tienen moneda nacional y no lo pueden hacer. Nosotros hemos tenido que hacer política pública para proteger la dolarización, porque si hay algo que quiere usted, quiero yo y quiere la gente, que nos ve la dolarización. De ahí que me parece que la propuesta de Lazo, justamente, ¿no es cierto?, de implementar su paquete económico, ponen en riesgo severo la dolarización. Bueno, yo dicen que quieren protegerla. En programa, dicen que quieren protegerla. Dijo que hay que cambiar de moneda. En lo absoluto, Janet, en lo absoluto. Que hay que cambiar de moneda y eso dejó muy nerviosos a todas las personas. Pero bueno, ya hablamos de turismo. Se habla también de usar la gente capacitada, formado en el exterior, en universidades en el exterior, todo esto de las becas y todo, que ha sido catalogado como algo positivo, pero resulta que la gente que ha venido de fuera no tiene trabajo, padre. Janet, Entonces, ¿cómo lo vuelven a ofrecer y lo ponen en un plan de gobierno si la realidad es distinta? Los 2 ejes más importantes que tenemos que hacer son trabajo y producción. En el caso de trabajo, le he dicho, hay que hacer un conjunto. El tema de turismo, el tema de agricultura, el tema de emprendimiento. Vamos a destinar 300 millones de dólares para créditos de emprendimiento a los jóvenes. ¿De dónde la posibilidad de las industrias industrializantes. Insisto, de los ahorros que se va generando cuando se termina esa obra, que además es productiva. Creciendo la economía como lo hemos hecho. Hemos crecido la economía el doble, ¿no es cierto?, de lo que recibimos. Hemos crecido más que los 10 años anteriores y más que el promedio latinoamericano. Pero eso hay que seguir haciendo, Janet. 0,3%. ¿Al cómo?
0,3% es lo que se prevé para el próximo año. Janet, todos los países han caído en una baja. El promedio latinoamericano ha sido golpeado en tema de su crecimiento. Ya tenemos buenos indicadores de que la economía se está recuperando. No coinciden y no concuerdan con los ofrecimientos de crecimiento que ustedes hacen. Para poder generar, por ejemplo, los 500.000 empleos. ¿Pero cuáles toma usted? Los del Fondo Monetario Internacional. No me dirá que está tomando los del Fondo Monetario Internacional. A los de la CEPAL, qué bueno, porque esos son más acertados. Porque si toma los del Fondo, que tengo justamente aquí, ¿cómo se equivocaron? 0,3%. No, los del fondo. Con ese ritmo de crecimiento determinado por la CEPAL, ¿cómo va a generar el empleo que usted ofrece? Es que no se va a crecer al 0,3 pues todos los años, Janet. Todos los países igual vamos a tener un incremento. ¿Pero cómo va a dar el salto del 0,3 al 5, del 0,3 al 4, del 0,3 al 3? Fomentando un gran pacto productivo, 1,4 para este año. Fomentando, además, fíjese que las previsiones que tenían ni la CEPAL ni el Fondo Monetario se cumplieron, ¿no es cierto? Ya pronto se anunciarán los datos. Nosotros me parece que vamos a tener un decrecimiento del 0,4 y tenemos perspectivas de crecer al 1,4% el próximo año. Desde esta perspectiva, Janet, le decía, déjeme el tema del pacto productivo, porque es un tema fundamental para lo que usted señala. Si nosotros fomentamos las condiciones y hacemos un pacto con la producción para que esos chicos que hoy se forman en el exterior vengan y reciban trabajo, así lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que quiere el sector productivo? Quiere previsibilidad en la política tributaria, de acuerdo. Quiere una regulación inteligente, que podamos medir los impactos de la regulación antes de emitirlos, de acuerdo. Quiere que mantengamos incentivos, de acuerdo. Quieren que mantengamos de inversión, de acuerdo. Y quieren que llevemos a cero el tema de tramitología. Además, con un abaratamiento de los costos de los créditos y el uso, por ejemplo, por tarjetas de crédito o tarjetas de débito. Que eso no hemos conversado mucho. Ahí los bancos le generan un fuerte golpe a los sectores comerciales y hay que permitir que eso no sea así. ¿Qué le pedimos a cambio al sector productivo? Le pedimos que genere y que tenga metas de generación de empleo, que tenga metas de reinversión de sus utilidades, que aperture nuevos mercados, que pueda invertir en innovación y en ese sentido que se comprometa con los objetivos del desarrollo nacional. Bueno, el sector productivo ha manifestado que si se sigue con el mismo modelo económico que se ha mantenido durante los últimos 10 años, esos objetivos, por más claros y optimistas que sean, no se van a poder cumplir. Quisiera hablar del último tema porque ya se me acabó el tiempo, pero las 350.000 casas que dicen que van a construir en los próximos 4 años, eso hace una relación de 240 casas diarias. ¿De dónde van a sacar el dinero nuevamente, Pavel, para poder cumplir con esa oferta de campaña? Porque hay mucha gente que les ha creído esa oferta demagógica y populista de ir con un papel, hacerles firmar y decirles que le van a dar casa, empleo y un montón de cosas que realmente, pues, explíquenos, ¿cómo va a ser para 240 casas diarias? Bueno, lo bueno es que estemos debatiendo y usted y yo, usted representando una postura y yo representando la otra, digamos, si usted ya califica nuestras propuestas. 325.000, hago una corrección ahí, no 350.000, 325.000, que generarán cerca de 140.000 empleos. Ya lo hicimos y en estos años hemos tenido la posibilidad de 360.000. Hay nuevamente que tener, ¿no es cierto?, una posibilidad para 191.000 familias, las más pobres del país, cero costo. ¿Por qué? Porque este es un derecho. Al Estado le cuestan, Sí, efectivamente, ya tenemos una experiencia con lo que, y lastimosamente incluso tocó hacer con el tema del terremoto, donde se pueden conseguir casas hasta 10.000, entre 10.000 y 20.000 dólares, ¿no es cierto? Habrá que ver las condiciones, tener dos modelos y insisto, de esas 325.000, 191.000 irán con cero costo para las familias de más bajos ingresos y las otras con cuotas absolutamente manejables para las familias que también tienen, digamos, ingresos limitados en su economía. Esto debe jalonar también al sector privado, que puede invertir para que sea un constructor de esas casas y si hay un sector, Janet, que genera grandes externalidades positivas, como se llama, es el sector de la construcción, porque usted emplea mano de obra nacional, usted mueve otros sectores como el del sector servicios, usted mueve, digamos, la producción de cemento, usted tiene la posibilidad de tener arquitectos albañiles. El dinero que se necesita para construir esos 2.000 millones de dólares de eso está costeado y eso esos 2.000 millones, no, las casas estarían costando alrededor de 6.000 millones de dólares todo el paquete en todos los 4 años, ¿no es cierto? Esto está financiado, esto está parte del todo una vida, con lo cual nosotros estaríamos destinando 2.200 millones de dólares anuales para que eso sea así. Ya no le estoy diciendo, tómeme solo un sector, sector hidroeléctrico, sector eléctrico, los ahorros que usted genera anuales, ¿no es cierto?, son de 1.145 millones. Súmele lo del hídrico, ¿no es cierto?, incluso por el tema nosotros nos protegemos de manera significativa frente a inundaciones. Pero a ver, usted más o menos está diciendo ahí que se ahorraría 3.000 millones de dólares, digamos, ¿sí? Eso es lo que le cuesta pagar la deuda. Entonces no le queda dinero para hacer más cosas. ¿Y usted cree que la economía no va a crecer?
¿Usted cree que no vamos a generar? No el ritmo que necesitamos para cumplir con todas las ofertas. Es que, Janet, ni usted ni yo somos la Guga Yala, por lo tanto no podemos determinar cuánto va a crecer. Las previsiones económicas sí son posibles. Sí, ventajosamente yo manejo unas previsiones económicas que son las optimistas y no las antojadizas que seguramente a usted le circulan. Si nosotros crecemos al 1.4%, Janet, el próximo año, y permitimos una duplicación de ese crecimiento en el siguiente año, porque no hay que ver las cosas de manera estática, hay que ver las cosas de manera dinámica. Lo que vamos haciendo, digamos, en el sector productivo, cuando tenemos carreteras hidroeléctricas, esas están en servicio de la producción, Janet. Por lo tanto, y por eso hemos visto que hemos tenido una recuperación importante y rápida de la crisis económica en este tiempo. ¿Hay que seguir en esa vía? Sí. Por eso es un error botar las cosas a cero, Janet. Por eso el sensato de los ecuatorianos lo que dice es, lo que han hecho bien, sostengan, lo que haya que corregir, corrijan, y lo que haya que terminar, terminen. Eso es lo que hay que hacer. Un último punto. Van a generar 500.000 nuevos empleos, pero han perdido 400.000 solo entre el 2015 y el 2016. Es decir, no van a generar nuevos empleos, van a recuperar primero lo que perdimos y de ahí para adelante se puede hablar de nuevo empleo. Janet, hemos tenido de las tasas más bajas en América Latina de desempleo. Evidentemente hemos sido golpeados con más de un punto en el tema del empleo. Eso nos duele muchísimo, pero que hay que hacer las cosas para recuperar ese empleo, generar nuevo. De ahí que la gente, como usted decía, es bien inteligente y no se va con eslogan, sino con el único candidato que permite tener futuro como Lenín Moreno. Le agradezco, Pavel, por estar esta mañana con nosotros y aceptar todas estas preguntas importantes para que nuestros televidentes puedan dilucidar cómo ejercer su derecho al voto.